Tema muy importante por todas las implicaciones que tiene. Nestora Salgado forma parte de estas organizaciones ciudadanas de lo que es la policía comunitaria, en este caso una policía reconocida por la propia autoridad en Guerrero, la policía comunitaria de Olinalá. Estamos pues con Alejandra Gonza, que es parte de esta Clínica Internacional de Derechos Humanos, y bueno, pues que suministró esta información precisamente al grupo de trabajo de detención arbitraria de Naciones Unidas que se ha pronunciado en estos días sobre el caso. Alejandra, gracias, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias a vos, Carmen. Gracias por estar aquí, que viajaste a México precisamente para hablar de esta resolución importante dada a conocer en estos días. Y está aquí en nuestro estudio de CNN la hija de Nestora Salgado, Grisel Rodríguez Salgado. Grisel, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Bueno, Grisel, vienes de la cárcel, hace ratito estuviste con tu madre. Sí, sí la veo. Cuéntanos cómo está tu mamá y cuéntanos la historia de tu madre y esos 30 meses en la cárcel. ¿Qué hizo que estuviera en estas condiciones y que haya pasado tanto tiempo? Mi mamá emigró a los Estados Unidos cuando ella tenía 18 y en cuanto ella pudo resolver su estatus legal, regresó a su pueblo. Olinalá, Guerrero, y vio toda la situación en cómo su gente vivía en Olinalá. Olinalá es un pueblo en la alta montaña que está sumergido en la pobreza. Está rodeado de comunidades indígenas, de algo totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, por ejemplo, viniendo de Estados Unidos. Entonces fue lo que la empujó a ella a empezar a trabajar con su comunidad. Primero fue llevando viajes, o sea, ella viajaba a México 2-3 veces por año, desde el 2000. Llevaba ropa, juguetes, todo ese tipo de cosas. Y fue en el 2009, 2010, cuando empezó más como a incrementar la violencia, ¿no? Entonces, en el 2012, fue cuando el pueblo estalló. Se hartó de tanta violencia, de tanta corrupción, tanta colaboración entre la autoridad local y la delincuencia organizada. Había secuestros, mataban. Sí, todo eso. Ya no era ya no era raro, digamos. Ya la gente preguntaba a quién le toca ahora, o en casa de quién van a llorar ahora. Y el pueblo se hartó. Y es algo que quiero también dejar claro. No más fue Nestora, fue el pueblo. El pueblo se hartó de vivir en esa violencia y esa inseguridad. Ya después de eso se formó la policía comunitaria en Olinalá. Este es un sistema que ha estado trabajando 20 años, pero en Olinalá se formó a través de esta situación que se vivía. Una policía comunitaria reconocida por el propio gobierno, porque sí, están desempeñando un papel que está en el marco de lo que es reconocido legalmente. De hecho, fue el entonces gobernador Ángel Aguirre que presentó la policía comunitaria en Olinalá. De hecho, dijo que en una como asamblea dijo, no, pues mire, ustedes como ciudadanos son muy valientes. Les aplaudió el movimiento, digamos. Entonces él les apoyó ese movimiento. Entonces es cuando dice mi mamá, bueno, ¿por qué primero nos apoyan y después, cuando empiezan a ver que no nos pueden manipular, que no nos pueden corromper, ¿por qué nos dan la espalda? Con tu madre hablamos en la cárcel, en este programa, y transmitimos estas dos partes de la entrevista. Ella narró que esta actuación de la policía comunitaria de Olinalá y ella misma como coordinadora, pues empezó a entrar en territorios que ya no gustaron a las autoridades locales y que había presión para que ella misma se delimitara en su actuación en una zona más pequeña y con actuaciones menos, incidiendo menos en los delitos de alto impacto. ¿Qué es lo que les ha contado tu madre sobre hasta dónde llegó su actuación y qué fibras y qué cosas tocó como para que al final de cuentas esté en la cárcel como ella está? A veces que siento que a veces no nos cuenta todo porque somos sus hijas, no nos quiere contar lo feo. Y hay cosas que yo sé que han pasado porque la he escuchado, que se lo ha dicho, por ejemplo, a otras personas, pero así directamente a mí. Por ejemplo, una vez comentó algo de
una red de pornografía infantil. También había temas de violencia doméstica, de cómo trataban. Obviamente en México el machismo es grandísimo, ¿no? Pero en Olinalá, siendo un pueblo pequeño, es aún más. Entonces existían esos temas, eso sí nos platicaba. Había violencia doméstica, violencia de género, abuso infantil, todas esas cosas. No entraba en detalles, ¿no? Ella me hablaba, yo vivo en Estados Unidos, y no entraba en detalles en su trabajo, más bien preguntaba cómo están los niños. Yo tengo 2 niños. Entonces ¿Cuántas hermanas son? 3. 3. Soy la menor de 3. Tengo una hermana. ¿Todas viven allá? Sí. Alejandra Gonza, estamos hablando de una persona, bueno, la ha descrito su hija Grisel, que se encuentra en esta cárcel, y ustedes han revisado el expediente digo yo, pero son varios procesos abiertos. ¿Cuál es el caso, Nestora Salgado? ¿Cómo lo describirías y cuál es el resultado de su estudio? Es un caso típico de criminalización de un liderazgo social indígena con vicios de discriminación en razón de que ella es mujer, una líder mujer, una lideresa. Es un caso que desde el principio, la primera etapa de revisión de los expedientes, saltaba a la luz una detención ilegal y arbitraria palmaria, un traslado sin orden judicial a un penal de máxima seguridad, condiciones de detención inaceptables, en confinamiento solitario, la calificaron, por una psicóloga, la calificaron como una presa de alta peligrosidad, lo que explicaba el régimen tan duro que tenía de detención, porque no podía salir de su celda en ningún momento. Otras prisioneras tenían 3 salidas diarias para ir a comer, comedor, actividades recreativas, etcétera, pero Nestora Salgado no, estaba encerrada y no podía salir. Para nosotros esto y los encerramientos así, y de acuerdo al derecho internacional, constituyen tortura, sobre todo cuando se prolongan en el tiempo como está. Entonces, desde el inicio de nuestra actividad, la primera evaluación fue: aquí hay una detención ilegal y arbitraria, esto es palmario, tenemos que buscar el foro en que se pueda conversar de esto sobre el fondo sin tener que esperar que se la procese. Déjame hacer una pausa y para no interrumpir la siguiente idea, déjame hacer una pausa, Alejandra, y volvemos en ese punto. Sí. En un momento más. Bueno, regresamos, perdón, Alejandra y Grisel, hablando de Nestora Salgado y de que es muy importante asunto, cómo el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pues emitió esta decisión de fondo sobre el caso Nestora, representada en este caso con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, ante la CID y ante la propia ONU. En el caso mexicano tiene una representación legal también, que son sus abogados, Leonel Rivero, y que están también defendiéndola en el territorio mexicano. Entonces, en la suma, estamos viendo cómo se han hecho pronunciamientos pues muy claros y específicos sobre la naturaleza del caso Nestora Salgado y cómo hay una voz que se eleva respecto a su condición injusta de detención y de procesamiento. Ustedes dicen, sin rodeos, debe ser liberada. Sí, Nestora Salgado debe ser liberada. Hemos estado en un procedimiento contradictorio en el cual las dos partes han tenido la oportunidad procesal de presentar las pruebas. Hemos remitido todas las pruebas. ¿Las dos partes? Exactamente, el Estado, nosotros, las víctimas, Nestora y sus hijas y su esposo. En este proceso internacional, ustedes han presentado lo suyo, el Estado mexicano ha respondido. ¿Y qué ha resultado de eso? ¿Cuál es la respuesta del Estado mexicano? La respuesta del Estado mexicano fue que Nestora Salgado a nivel federal no tenía ninguna causa, se había sido absuelta, entonces le correspondía a Guerrero. Absuelta en lo federal, no absuelta y negado el amparo en lo local por los mismos asuntos.
Exactamente, sí. Pues es un tema. Es un tema grande y es un tema muy importante que lo marca el grupo de trabajo para determinar una de las categorías. Ha decretado 3 categorías, y es que Nestora Salgado no tiene un debido proceso, no ha tenido acceso a un proceso justo, y en el marco de cuál es la característica que marca es, la están juzgando 2 veces. Ustedes empezaron unos procesos judiciales ordinarios en el ámbito de Guerrero por el delito de secuestro. Cuando la llevaron a Nayarit, intentaron convertir todas esas causas penales en una causa única federal, que era la causa de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro. Es decir, estas averiguaciones previas pasan para el otro lado. Finalmente la PGR acepta eso, se arma la causa de delincuencia organizada en el ámbito federal por la modalidad de secuestro, y ella gana ese caso con una apelación y una exoneración a nivel federal, en marzo del 2014, donde el juez federal empieza a delinear que se está tratando de no es un grupo delincuencial, es una policía que tiene una constitución legal, la ley 701, está basada en la Constitución de México, que permite la autonomía de los pueblos indígenas, y además los tratados internacionales de derechos indígenas. Y el juez dice no puede ser considerado un grupo delincuencial, y obviamente las funciones que cumplen tienen el rol de autoridad estatal, es decir, se asimilan a una autoridad estatal, y ordena la liberación federal. Entonces, esa es la respuesta del Estado ante el gobierno. Dice, es como si nosotros hubiéramos demandado al Estado federal, pero en el ámbito internacional el Estado es uno solo, y se tiene que responder tanto por las falencias y los incumplimientos de obligaciones internacionales de las autoridades federales, como por las que provienen del Estado de Guerrero. Sin embargo, en la práctica, la Federación dice, para mí está absuelta. ¿Y qué pasa en el ámbito local? ¿Quién imputa a Nestora? ¿El gobierno del Estado? ¿Dónde está la materia de imputación precisamente contra ella que mantiene el proceso de esta naturaleza? Son denuncias, se han armado las causas evidentemente están armadas, se han armado causas con denuncias de particulares. Lo que hizo en su momento fue el ejército ir a las casas de justicia. Las personas que estaban en los procesos de reeducación fueron liberadas por el ejército, y ellas se convirtieron en las acusadoras de Nestora, como si fuera un acto de privación ilegal de la libertad por dinero, secuestro, y así se arman las causas. ¿Cuál es la situación que ocurre? Es decir, aquí estamos dando por sentado que a Nestora se le ha creado una circunstancia, y tú has dicho es una criminalización de un liderazgo social, incluso con implicaciones de género, por tratarse de mujer, un grado de discriminación y de tratamiento diferenciado, si fuera el caso, o se agrega el caso. Entonces tenemos ese asunto como gran definición, terrible definición del asunto. Pero, ¿cuál fue la situación, el conjunto de cosas que ocurrieron que dieron pie a este procesamiento? Que fueron presentados al final como secuestro y delincuencia organizada. ¿Pero qué pasó? Para mí fue clave la detención por la parte de la policía comunitaria de un funcionario estatal, del síndico del pueblo. Entonces ahí yo creo que es donde Nestora toca... Por la policía comunitaria. Sí, pero ¿por qué razón? Estaba en un escenario de un doble homicidio, y supuestamente estaba llevándose las vacas de las personas fallecidas. Y la policía comunitaria llegó a la policía comunitaria a mirar, le habían pedido que recogieran los cuerpos de las personas fallecidas. Y ahí esa persona es, yo creo, desde mi perspectiva, pero claro, ahora conversando con Nestora, se suman elementos. Se suma el elemento de yo tenía videos, yo se los presenté, lo dijo ella en tu entrevista, yo tenía pruebas de que las autoridades del Estado de Guerrero estaban insertas en una red de explotación sexual infantil. Yo lo que vi ahí no puedo contarlo, y bueno, esas son las cosas que se suman. Se suma que ella estaba visibilizando la colusión del Estado y la comisión de delitos por parte de funcionarios estatales. En esta conversación, Grisel, con tu madre, Alejandra, con la representada de ustedes en Estados Unidos, ella reveló cosas que hasta esa entrevista no habíamos tenido noticias, sobre
cómo recibió ofrecimientos antes de ser detenida de dinero. Dijo cantidades, dijo nombres, dijo apellidos, mencionó a Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero, y a un senador. Esos señalamientos dichos en este espacio televisivo, ¿en algún punto formaron o van a formar o están formando parte de su propia explicación ante el Ministerio Público? No por el momento, y eso tendría algo que lo tendrías que conversar con la defensa interna. Ella dijo incluso que nadie le había preguntado. Sí. En un proceso... Bueno, nadie le preguntó nada a Nestora. Realmente su proceso penal es un proceso unilateral, en donde el poder punitivo del Estado está todo armado en contra de ella y todas las oportunidades procesales de defensa para lograr contrarrestar ese poder punitivo totalmente anuladas. La enviaron a Nayarit y durante un año no le dejaron que autorizaron su abogado de elección. Nayarit, entonces, cárcel de alta seguridad. Exactamente, donde las visitas, tanto familiares como legales, son súper restringidas, pero no solo eso, sino que no fueron autorizadas. Se trató por un año de autorizar estas visitas legales y hubo que hacer mucha presión para que se logren, y cuando se lograron ya había pasado un año, y en ese año todos los actos procesales sin que pudiera de ninguna manera defenderse de forma adecuada. Estamos hablando de que quien está planteando esto, tú en representación de este grupo de expertos, sí, es gente especializada, gente con herramientas independientes en materia de derechos humanos y procesos judiciales, que ha revisado exhaustivamente estos documentos y este caso, y que se está pronunciando al respecto. No es una opinión al vuelo, es una revisión directa y formal, incluso que tuvo la contraparte del Estado mexicano en este proceso ante el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas. Así que bueno, volvemos a Alejandra Grisel en la parte final de esta conversación. Bueno, entramos en la parte final, estamos hablando de Nestora Salgado y de cómo este grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria de la ONU está planteando la liberación inmediata de Nestora Salgado después de la revisión exhaustiva de su caso y su expediente. Volvemos en un instante. Se nos acaba el tiempo, Alejandra Grisel. En un minuto, esta resolución de este grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria es vinculante, es una recomendación. ¿Qué peso tiene? Bueno, tiene un peso legal muy grande. Yo creo que te respondería con el pronunciamiento que hizo el alto comisionado de Naciones Unidas, con la misma pregunta en el caso de Azaña, que salieron juntos, se discutieron juntos en la sesión del grupo, y si no fuera vinculante, ¿para qué el Estado mexicano firma los tratados internacionales, pactos, etcétera? Los permea en el artículo 1 en su reforma, que las hacen obligatorias, que lo trae aquí. Y por supuesto, en lo que el Estado se ha obligado, se ha comprometido a hacer, y además ha participado con plena garantías de sus derechos procesales internacionales. Entonces ahora vamos a la implementación. ¿Perdió el Estado mexicano? ¿Se podría plantear de esa manera? Yo quisiera plantearlo como ganó Nestora. Por primera vez tenemos una decisión que dice libertad para Nestora, y sus violaciones a derechos humanos son estas que están aquí. Grisel, ¿cómo te despides de este programa con tantas ideas y tantas informaciones? ¿Cómo te despides? Quisiera pedirle al gobierno, ya van a ser 3 cumpleaños, ya fueron 3 navidades, creo que ya es justo, ¿no? Y esperemos que cumplan y que ya le han hecho bastante daño hasta ahorita y que la permitan regresar a casa. Grisel, gracias por estar aquí ahora que estás en México. Ahora que estás aquí en México, gracias por venir aquí y, bueno, pues exponer desde la perspectiva de hija de Nestora Salgado lo que has dicho. Y Alejandra, bueno, ¿qué sigue en un minuto? ¿Qué sigue en términos procesales? ¿Qué sigue para el caso Nestora? Ya se presentaron ante todas las autoridades la decisión, sigue la implementación, que el fiscal desista, que los jueces actúen y que el gobierno federal exija a Guerrero que la deje libre y que se compense sus derechos.
¿Han planteado algo respecto a la compensación? Todavía no, hemos planteado directamente hemos hablado con la resolución y vamos a esperar, vamos a trabajar. Ahora viene un trabajo muy profundo, lo están haciendo el equipo interno, lo estamos haciendo nosotros del ámbito internacional, y Nestora tiene un fuerte equipo y hay que sacarla. Esto el Estado mexicano lo tiene que cumplir y vamos a trabajar para ello. Pues no perderemos la comunicación para seguir de cerca este caso, que desde luego involucra muchas cosas, representa muchas cosas en este país, en donde los liderazgos sociales, bueno, han sufrido castigos y sanciones muy graves. Está el caso Mireles, que tiene otras características, pero que se le parece en cierto sentido una figura que tiene un alto impacto social y que, bueno, igualmente se encuentra en una cárcel de alta seguridad. No es el caso que han revisado ustedes, el de Mireles, pero es inevitable imaginar estos asuntos que han surgido a raíz de estados de descomposición en poblaciones mexicanas, en donde el crimen organizado, la colusión, autoridades, crimen organizado, ha hecho que la sociedad irrumpa con policía comunitaria y autodefensas en otros casos. Es todo un fenómeno en México, y el caso Nestora Salgado, desde luego, es un caso emblemático por muchas razones. Gracias, Grisel, por estar aquí. Gracias, Alejandra. Estaremos muy al pendiente del proceso y seguiremos muy de cerca esta historia. Gracias a las dos. Gracias a usted que nos permitió acompañarle este programa. Pásela bien. Buenas noches y hasta luego.